Bueno, bienvenidos al módulo 2 del taller extracurricular. Hoy vamos a dar el módulo 2. El módulo 2 vamos a ver principalmente la coherencia entre el objetivo, el desarrollo y la conclusión en un trabajo monográfico. Estas son las principales partes que tenemos en un trabajo escrito con formato monografía, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Dentro de la introducción es donde encontramos el objetivo. Lo importante cuando armamos el trabajo y lo vamos a finalizar es que haya una coherencia entre todas estas partes. ¿Cómo se manifiesta la coherencia? Tanto en los temas que se tratan como en el orden que se los trata, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo ustedes lo pueden encontrar en la ficha complementaria de taller, ¿sí? En la monografía que tienen de modelo. Y veamos acá, que dice comparación de proceso de elaboración y calidad nutricional de silajes, de maíz y de alfalfa. Ese es el título del trabajo. Dentro de la introducción, cuando se menciona el objetivo repite esto, proceso de elaboración y calidad nutricional de los silajes de maíz y alfalfa. Como verán, trata de los mismos temas que indican el título y en el mismo orden. Primero el proceso de elaboración, después la calidad nutricional y primero habla del maíz y después de la alfalfa. Este orden, ¿sí? Y estos temas son los que se mantienen en el desarrollo. En el desarrollo, si viéramos el índice, por ejemplo, de este trabajo, vamos a ver que está elaboración de silajes, ¿sí? Que es el tema principal. Se menciona después qué es la calidad nutricional y después trata sobre el silaje de maíz y el silaje de alfalfa. Fíjense que no habla de otro tipo de silaje, mantiene el orden, no habla de otras cosas, ¿sí? Habla de calidad nutricional, no habla de pérdidas de material de silaje, porque no es el tema a desarrollar. Y después en la conclusión, lo mismo. Fíjense que en parte la conclusión habla de la calidad y valor nutricional, dependen de tal cosa, y del proceso de elaboración. O sea, la conclusión, que después vamos a ver más adelante en este módulo, mantiene el mismo orden y sobre los mismos temas que se ven en el título, en el objetivo y en el desarrollo. Esto es lo que le repito, lo que hablábamos de la coherencia, ¿sí? Empieza por el título, que quizás el título sea una de las últimas cosas que ustedes terminen de definir. En todos los trabajos monográficos que les pedimos como trabajo final de investigación de la asignatura, tenemos comparación de algo. Son de dos cosas, de dos temas, que pueden ser dos producciones, ¿sí? Que pueden ser dos instituciones, pero siempre se trata de una comparación. Por lo tanto, tenemos lo que llamamos comparación, pongámosle comparación de A y comparación de B, ¿sí? La primera parte es la introducción, ¿sí? En la introducción está compuesta, como ya lo habíamos visto, es por el marco teórico. El marco teórico abarca lo que es el contexto, ¿sí? Que son los antecedentes que sabemos del tema, y el problema que da inicio a esta investigación. De este problema se deduce el objetivo. Después tenemos el desarrollo. Fíjense que acá introducción y conclusión está escrito así con negrita, subrayado, que es como en realidad tienen que escribir ustedes en el trabajo. Distinto es el desarrollo, porque el desarrollo no va al título de desarrollo, sino que los títulos del desarrollo se escriben de igual manera que introducción y que conclusión, pero son los títulos que corresponden a los temas que tratan en el desarrollo. Ahí vamos a tener títulos, ¿sí? Y subtítulos, que hablan de un orden de jerarquía y van en orden progresivo. Y lo tenemos que hacer en igual orden de tratamiento de los temas que el título objetivo que le dijimos. Si vamos a hacer comparación de A y B, primero vamos a hablar de A y después vamos a hablar de B, ¿sí? Y lo mismo sucede con el cuadro comparativo. Tiene que estar en el mismo orden y los mismos temas que hay acá, ¿sí? En la conclusión, lo que vamos a hacer es indicar cuál es el alcance del objetivo de esto que nos planteamos acá en la introducción, ¿sí? Que era comparar los aspectos, por ejemplo, 1, 2 y 3 de A y de B. Con la conclusión tenemos que decir cuáles son esos aspectos comparados, cuáles son las semejanzas y las diferencias de esas cosas que desarrollamos en todo el trabajo, que comparamos en este cuadro y ahora vamos a ver en la conclusión, que es como un resumen de ese cuadrito, ¿sí?
Veamos un poquito como un ejemplo. Partimos del ejemplo de lo mismo. En todo el trabajo vamos a ver ejemplos de el TFI de la monografía modelo que tienen en la ficha complementaria. En la introducción dijimos que tiene que estar el problema y el objetivo. Tiene que estar el marco teórico. El marco teórico está formado, dijimos, por el contexto, que son los antecedentes, y el problema. Y de ello se deduce el objetivo. Miremos en este caso, recordemos un poquito cuál era el título del trabajo. Comparación de proceso de elaboración y calidad nutricional, ¿sí?, de silajes de maíz y de alfalfa. Entonces, ¿qué cosas van en el contexto? Bueno, en el contexto van los antecedentes, el marco, lo más macro del tema. ¿A qué se refiere con silaje? ¿Cuándo se usan los hilos? Y bueno, entonces hay un pequeño párrafo donde se habla de la importancia de la ganadería en Argentina, qué pasa con la alimentación, ¿sí?, que cuando no hay una oferta forrajera en el campo, una de las cosas que se le pueden proveer es el silaje, ¿sí? Entonces ahí aparece por primera vez el silaje. Ahora, hablamos del silaje, que es lo que vamos a comparar. Vamos a comparar dos silajes, pero no pasamos de esto al objetivo, sino porque ¿cómo pasamos de decir que una de las alternativas forrajeras es el silaje a decir que vamos a comparar proceso de elaboración y calidad nutricional de estos dos? Tenemos que indicar por qué vamos a referirnos a estos dos y por qué vamos a comparar el proceso de elaboración y la calidad nutricional. Entonces, ahí es donde tenemos que plantear el problema, que no está explícito que uno diga el problema de este trabajo es, sino que está implícito en lo que desarrollamos acá como problema en la introducción. Por ejemplo, acá se menciona que esta técnica de silaje se puede aplicar a diferentes especies, como por ejemplo maíz y alfalfa, que es de lo que vamos a tratar. Noten que está en el mismo orden que en el título. Y ahí estamos diciendo, estos forrajes tienen características distintas. Acá estamos planteando el problema. ¿Qué cosas distintas? Estamos diciendo que tienen características distintas. Bueno, pero ¿qué pasa con esas características? ¿Sí? Y también, bueno, acá hay más cosas escritas, pero hicimos un resumen. Y también dice que hay diferencias en la calidad nutricional. ¿Pero cuáles son? Y además, estamos indicando cómo se mide esa calidad nutricional. ¿Sí? Se suele evaluar midiendo parámetros materia seca, proteína bruta y digestibilidad. Entonces, planteando este problema, ¿sí?, que hay silajes, que hay dos tipos, hay varios tipos de silajes, pero unos ejemplos son estos dos, maíz y alfalfa, se plantea que tienen características distintas, ¿sí?, y lo mismo pasa con la calidad nutricional. De ese problema sale el desconocimiento. El problema, en realidad, específico sería el desconocimiento de cuáles son esas características y cuáles son las diferencias o semejanzas en la calidad nutricional entre estos dos silajes. Surge el objetivo del trabajo, que es comparar el proceso de elaboración y calidad nutricional de los silajes de maíz y alfalfa. Así es como mantienen la coherencia de lo que es el objetivo. Fíjense que ya comenzamos todo el trabajo, salvo el cuadro comparativo y la conclusión, todo tiene que tener su correspondiente referencia de cita. Todos los párrafos tienen que estar con su correspondiente referencia de cita. Y acá podemos empezar a ver algunos ejemplos. El sistema que nosotros indicamos que tienen que utilizar en este trabajo, porque hay varios sistemas de referencia, tanto de bibliografía como de citas, ustedes tienen que usar el sistema autor-fecha, que es en realidad uno de los más sencillos de utilizar. Y como su nombre lo indica, en la cita lo único que va es el autor y fecha, y el número de página en algunos casos que ahora vamos a mencionar. Fíjense, esta primera, autor, fíjense que va nada más que el apellido, no van las iniciales, no va el título, que si fuera un profesional, si fuera ingeniero, doctor, no va. Va nada más que el apellido, o apellido, si tiene un apellido compuesto, porque puede llamarse, no sé, Díaz Pérez, ¿sí?, y tendrían que ir los dos apellidos, y el año. En este caso no hay número de página. ¿Por qué? Porque es probable que esto esté en algún boletín o en alguna página de internet que no tiene paginado.
Entonces no hay manera de incluir un número de página. Distinto es el caso de Aragón, que es probable que pueda ser un artículo en una revista o que pueda ser un libro, que figura Aragón, el apellido. Nuevamente, fíjense, apellido solo, sin iniciales, coma, el año de publicación. Y acá sí, como tiene páginas, va 2 puntos, un espacio y el número de página. Y bueno, cierra paréntesis, que acá no se ve porque lo recuadramos para que esté más visible. Fíjense lo mismo que esto, apellido, coma, año. La diferencia es como tiene número de páginas, se incluye 2 puntos, número de páginas. Pero ¿qué pasa cuando lo que nosotros escribimos procede no solamente de una fuente bibliográfica, sino que sacamos material de varias fuentes bibliográficas? Bueno, ahí se incluyen todas, y se incluyen todas dentro del mismo paréntesis. ¿De qué manera? En un orden establecido. El orden establecido acá para las referencias de cita es el año. Va primero el que es más antiguo, más viejo. Fíjense que acá va primero el del año 99, después le sigue 2001 y por último está el 2008. Recuerden esto, el orden dentro de una referencia de cita es por el año, distinto a la bibliografía, como veremos en otra oportunidad. Y acá lo mismo, el autor, coma, espacio, año, 2 puntos, número de página. Entre autor y autor va punto y coma. ¿Esto qué indica? Que es otra fuente bibliográfica. Ahí va el apellido del otro autor con el año, 2 puntos, número de página, nuevamente punto y coma. Y acá tenemos el tercer autor con el año y 2 puntos, el número de página. Fíjense en esto. Acá figura un apellido y después del apellido figura una expresión. Et al. Esta es una expresión en latín que significa y colaboradores, que por eso está escrita en esta letra cursiva. Nosotros muchas veces en las correcciones le vamos a indicar que va en letra cursiva. Lo mismo sucede con los nombres científicos de las plantas, que al ser expresiones en latín tienen que escribirse en letra cursiva. Fíjense que es et al, un punto. Esto que indica que INSA no es el único autor, que esta fuente bibliográfica tiene más de 2 autores. Si hubieran 2 autores, ahora lo vamos a ver, va el apellido de los 2. Si fuera Insa y Pérez, acá diría Insa y Pérez 2008. Pero como son más de 2 autores, va esta expresión en la cita. En otro módulo vamos a ver que en la referencia es diferente, pero en la cita va tan solo el apellido del primer autor seguido de esta expresión et al. Con el punto, porque es una abreviatura, coma, el año, 2 puntos y los números de página. Esto de las citas va en todo el trabajo, ¿sí? Repetimos, salvo conclusiones y en el cuadro comparativo. Ustedes han recibido una plantilla, o la tienen, sino también en el aula virtual, una plantilla para elaborar los trabajos escritos con formato de monografía. Dentro de esa plantilla ustedes van a ver, tienen todas las partes, los paratextos que tiene que tener este trabajo. Acá tenemos la parte de introducción, y dentro de la plantilla nosotros lo que le damos es tanto el contenido, o sea, qué cosas tienen que ir en esa sección, ¿sí?, del trabajo, como el formato. Fíjense que acá por introducción decimos que tiene que tener el marco teórico y el objetivo, que es lo mismo que le dijimos aquí, marco teórico y el objetivo, ¿sí? Bueno, según se señala en la sección correspondiente a la ficha complementaria, porque ya saben que toda esta información que estamos mencionando acá la tienen en la sección 4 de la ficha complementaria. Cuando hablamos de formato, todo lo que es formato lo estamos indicando dentro de estos corchetes, ¿sí? Acá decimos introducción, que el título, fíjense, tiene que ir en esta fuente, Arial 12, en este tamaño, estilo negrita como está acá, subrayado como está acá y alineación a la izquierda. Y lo que es el texto, que sería esto, tiene que ir en la misma letra, Arial 12, pero sin negrita, con estilo normal. Y acá la alineación de los párrafos es justificada. O sea, esto es lo que es el formato de esta parte, que en realidad, como la plantilla nosotros las damos en un Word, ustedes tranquilamente pueden tomar esta plantilla como base y escribir acá, ¿sí?, ya sabiendo que este es el tamaño y el tipo de letra que tienen que utilizar.
Acuérdense, la introducción, todas, ¿sí? Todo este marco teórico tiene que tener las correspondientes referencias de cita. La única parte que no tiene referencia de cita dentro de la introducción es el objetivo, porque el objetivo lo escriben ustedes. Acá tienen un ejemplo como cita, la cita de la entrega didáctica de taller. Cuando ustedes citan la entrega didáctica del taller, esta es la manera de citarlo. La única diferencia que acá la página corresponderá a de dónde la información, de dónde está la información que ustedes hayan utilizado en esa parte de su trabajo, ¿sí? Y fíjense que el objetivo es, como mostramos antes, comparar los aspectos. Acá pusimos de ejemplo 1, 2 y 3, que serán los que ustedes hayan decidido que van a comparar de A y de B. Esas son dos cosas, obviamente producciones que tienen que comparar. ¿Qué vemos en el desarrollo? Como ya dijimos, el desarrollo tiene que ser coherente con el título que tiene el trabajo y el objetivo, ¿sí? Si es comparar 1, 2 y 3 de A y B, el desarrollo tiene que mantener esa coherencia. ¿Qué es lo que incluye el desarrollo? Los títulos y subtítulos que tienen que ver con el contenido con lo que van escribiendo. Eso tiene que ir en igual orden, repito, que el trabajo y el objetivo. Acá tenemos un ejemplo. Si el título era comparar A y B, en el objetivo aclaran qué van a comparar. El objetivo del trabajo es comparar características. Acá ponemos 1 y 2, para hacerlo más corto, de A y B. Primero van a tratar A y van a hablar primero de la característica 1 de A, después la característica 2 de A, ¿sí? Y después van a hablar de B, característica 1 de B y característica 2 de B. Y esto es lo que habíamos hablado de títulos y subtítulos. Cuando ustedes hablen de A, eso va a ser un título con el mismo nivel de jerarquía que tenían para introducción. Y dentro de A, tienen los subtítulos que se va a referir a lo que ustedes hayan desarrollado como característica de A, que puede ser, no sé, fecha de siembra, tiempo de terminación, calidad de la carne, depende de la producción de que se trate del tema que ustedes tengan, ¿sí? De igual manera pasa para B. El título es B y el subtítulo, ¿sí?, corresponde a las características. Todo el desarrollo, salvo la última parte que es el cuadro del comparativo, debe incluir referencias de cita. A veces preguntan, ¿todos los párrafos? Sí, todos los párrafos, ¿sí? Tienen que estar citados. Tienen que indicar de qué fuentes han obtenido esa información, esa idea, ese concepto que ustedes incluyen en el trabajo, ¿sí? Y recuerden que cada tema que ustedes desarrollen, cada característica, por ejemplo, debe estar basada por lo menos en 2 fuentes bibliográficas, ¿sí? No pueden tratar un tema con una sola fuente bibliográfica. Y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Antes de ver eso, repasemos acá también en lo que tienen de plantilla para elaborar la monografía. Acá también tienen el contenido y el formato de cada tema, ¿sí? Habíamos hablado de A. Acá lo ponemos con este entrecomillado como para que vean que no es una letra así perdida, sino que es el tema A, ¿sí? Y después tenemos el tema B, ¿sí? Pero en el título no van las comillas. Acá dice claramente el título lo mismo, fuente editorial 2, igual que para introducción, negrita, subrayada, alineación a la izquierda, mientras que el texto debe ir en el mismo tipo de letra, en el mismo tamaño, pero en estilo normal, y la alineación en este caso es justificada. La justificada es la que va de margen a margen, ¿sí? Cuando tratan el tema A, ¿con qué comienzan? Con las generalidades de A, ¿sí? Por ejemplo, en la elaboración de silajes, primero hablan de lo que es el silaje, quizás, ¿sí? De qué se trata. Acuérdense todos con su correspondiente referencia de cita, por lo menos una por párrafo, y dentro de las generalidades que hablan del tema A, tienen que incluir el proceso productivo de A, ¿sí? Y ese proceso productivo no está ahí puesto así como una imagen colgada que aparece de la nada, sino que tiene que tener un párrafo descriptivo, ¿sí? En ese párrafo van a poder mencionar esa figura, que seguramente, como es al principio del trabajo, será figura 1, ¿sí? Y abajo tiene que estar figura 1, proceso productivo de A, la figura, y abajo de esa figura tiene que tener su correspondiente numeración, título y fuente. Eso lo vamos a ver también en otro módulo con más detalle. También algo vamos a ver hoy.
Después de las generalidades pasamos como subtítulo, como indicamos acá, es un subtítulo, por lo tanto, fuente Arial 2, en negrita, alineación a la izquierda, pero esta vez sin subrayar. Esto es lo que indica, este subrayado indica que esto es de mayor jerarquía que esto que está sin subrayar. Por esto se toma como un subtítulo de A. ¿Sí? Esto en el nivel de jerarquía es el título y este es el subtítulo. Mientras que el texto, al igual que el otro, tiene la misma fuente, el mismo tamaño y también alineación certificada. Cuando tratan ese aspecto 1 y van a describir ese aspecto 1 con información que obtengan, lo que dijimos, por lo menos de 2 fuentes bibliográficas y tiene que tener indicada su correspondiente referencia de cita. De esta misma manera van a desarrollar el aspecto 2 o el aspecto 3 o la cantidad de aspectos que ustedes comparan en el trabajo. De igual forma, con este formato, ¿sí? Con el contenido, con las indicaciones de lo que tiene que ir en cada lado, tiene que tratar ustedes el tema B, que es el que van a comparar al finalizar el desarrollo con A. Acá tenemos como ejemplo, como ya tomamos, ya les dijimos, lo que tenemos del TPI modelo, la monografía modelo que tenemos en la sección 3 de la ficha complementaria, tomamos acá una parte del índice para que se den cuenta de lo que son los títulos y los subtítulos, ¿sí? Acá tenemos, esto es lo que es el contenido del desarrollo. Esto en la elaboración de silajes es lo que nosotros dijimos que van las generalidades, incluye el proceso productivo. En este caso, como va a tratar de calidad nutricional, también hay un título de calidad nutricional donde indica cómo mide esa calidad nutricional, para después justificar por qué de calidad nutricional terminamos hablando de contenido de materia seca, digestibilidad y proteína bruta, ¿sí? Por eso acá explica cómo se mide la calidad, que en realidad se mide, entre otras cosas, con estos 3 parámetros que son los que van a desarrollar y comparar. Y después tenemos silaje de maíz, que sería lo que sería el tema A, lo que decimos, ¿sí? Lo que acá nombramos, ¿sí? Como aspecto A y aspecto B. En el caso este de la monografía modelo, el aspecto A es el silaje de maíz y el aspecto B es el silaje de alfalfa, ¿sí? Y estas cosas que tratamos con, perdón, el A es el silaje de maíz y el tema A es el silaje de maíz, el tema B es el silaje de alfalfa, y los aspectos son estos, ¿sí? Aspectos específicos de la elaboración, contenido de materia seca, digestión de materia seca, contenido de proteína bruta. Fíjense que de igual manera el tema B, que es silaje de alfalfa, ¿sí? Trata los mismos aspectos y en el mismo orden, ¿sí? Tiene los mismos subtítulos. Lo que pasa es que esto es de maíz y esto es de alfalfa. Y al final del desarrollo está la comparación de los silajes de maíz y de alfalfa. Fíjense que los temas tratados y comparados están en igual orden que en el título y en el objetivo. Hablábamos recién de las referencias de citas y vimos algunos ejemplos. Acá está para que repasemos cómo son las citas bibliográficas con el sistema autor-fecha. Todo esto ustedes lo tienen detallado en la ficha complementaria en la sección 4. Pero acá vamos a hacer un pequeño compendio, un pequeño repaso. Primero se escribe el apellido, fíjense que nosotros lo hicimos con otro color para que se den cuenta el apellido, ¿sí? Del primer autor, acá está en rojo, en este caso era Inta, Strauss, Insa, al, ¿sí? Después una coma, un espacio, después el año de la publicación de esa fuente, que acá lo tenemos en verde, fíjense el orden, ¿sí? Al estar en la misma cita va primero el más antiguo. Después, 2 puntos, sí tiene, ¿sí? El número de página, que acá está en azulcito. Ustedes lo van a escribir todo en negro, ¿se entiende? Esto lo hacemos para que en el ejemplo ustedes vean dónde va cada parte. Y en el caso que esto corresponda al mismo párrafo, la separación entre cita y cita va con un punto y coma, ¿sí? Y acá les repetimos esta expresión et al, escrita en letra cursiva, que significa y otros en latín. Y esto es cuando son más de 2 autores, no 2, más de 2. Hay otros casos especiales, todo esto si ustedes lo van a tener en la ficha complementaria, como por ejemplo, cómo se escribe cuando el autor es una entidad corporativa como INTA o SENASA, en realidad acá lo tienen, ¿sí? Si no figura el nombre del autor, ¿sí? Cuando no figura el nombre del autor, se pone autor anónimo, ¿sí? ¿Qué pasa si son 2 autores? Si son 2 autores, se pone el apellido de los 2.
Si fuera Strauch y Martínez, acá en la referencia de cita iría Strauch y Martínez. Pero si fuera Strauch, Martínez y Sánchez, ya iría Strauch et al. ¿Sí? Cuando es uno, va el apellido de uno. Cuando son dos, va el apellido de dos, separados por una I. Cuando son más de dos, va esta expresión. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una fuente que tiene autor pero no tiene año? Bueno, tiene que ir ahí sin fecha. Y acá va SF como sin fecha. ¿Qué pasa si tienen dos fuentes con igual autor y año? Supónganse que ustedes tienen dos documentos diferentes del INTA, del mismo año, ¿sí? Dice, ¿cómo cuando escribo la referencia bibliográfica es simple porque figura autor, año y después está el título? Pero cuando ustedes hacen la cita no figura el título, figura el autor, el año. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? ¿Sí? Pues en ese caso, recuerden, vean la ficha complementaria, lo vamos a ver también, lo vamos a volver en los próximos módulos, que ahí cada referencia bibliográfica, en la bibliografía se le pone una letra minúscula, ¿sí? Al lado del nombre, que tiene que ver con el orden en que figura la bibliografía, que se corresponde al orden alfabético según el título del trabajo. Pero eso lo vamos a ver, les dije en detalle, en el otro módulo. Pero sepan que si tienen dos fuentes con igual autor y año, acá lo que va a ir al lado del nombre es la letra minúscula esa con la cual hagamos la diferencia en la bibliografía. Una cosa que es importante mencionar es que todas las figuras que ustedes pueden incluir en el trabajo, los cuadros y las tablas, también deben llevar su correspondiente fuente de cita. Como abajo se pone fuente, dos puntos, y ahí se escribe de igual manera. Si, por ejemplo, ustedes sacan una figura de esta fuente, tendrán que poner fuente, dos puntos, INTA 1999, dos puntos, y el número de página donde está esa figura que ustedes han utilizado y han incluido en su trabajo. Sí, la única diferencia es que, como dice fuente, dos puntos, va sin paréntesis, pero tiene que estar la referencia de cita y por ende también va a tener que estar la referencia bibliográfica correspondiente. Esto del desarrollo, ¿por qué dijimos por lo menos dos fuentes? La idea es que el trabajo este monográfico no sea una cuestión de copio y pego, ¿sí? Por eso es una comparación, no es una redacción tema la vaca, sino que es una comparación para que ustedes empiecen, ¿sí?, a hacer este ejercicio, que es importante que se compenetren con este trabajo, que tienen que hacer como estudiantes universitarios y que después ustedes van a tener que hacer como profesionales, ¿sí? ¿Qué es esto de buscar información y ver de complementarla? ¿Sí? ¿Por qué decimos que tienen que usar dos fuentes para cada tema? Porque tenemos que ver qué pasa con ese tema. ¿Todos los autores opinan lo mismo de ese tema? ¿Todos los autores tienen la misma información? ¿La información es similar? ¿La información es diferente? ¿Sí? Por eso decimos que este trabajo se trata de una revisión bibliográfica, en la cual realizamos dos acciones, que la complementación de fuentes. Buscamos información. Muchas veces pasa que ustedes buscan una bibliografía, por ejemplo, que hable de un aspecto determinado, ¿sí? Por ejemplo, el contenido de materia seca, refiriéndonos al ejemplo que estamos tomando, el contenido de materia seca del silaje de maíz. Y encontraron una fuente que está, bueno, busquen otra, ¿sí? Y a veces se encuentran otra y dice lo mismo, y tienden a descartar esa segunda. Bueno, no lo hagan, porque cuanto más fuentes bibliográficas que ustedes encuentren que digan lo mismo, es más seguro que esa información que tengan sea cierta, sea válida, ¿sí? Así que no descarten la información, porque es una complementación. Lo que va a suceder es cuando ustedes traten ese aspecto, cuando digan cuál es el porcentaje del contenido de materia seca, ¿sí?, del silaje de maíz, van a indicar esas dos o más fuentes que ustedes hayan encontrado que indican ese mismo contenido de materia seca, o puede ser muy similar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ustedes encuentran uno que les dice que el contenido de materia seca del silaje del palpa es 24? Vamos a dar un número así en el aire. Pero encuentran uno que dice 50. La diferencia es mucha, no es 24 y el otro dice 26. EPA dice 50.
¿Cuál es el que vale? ¿Tiene 24 o tiene 50? Bueno, es importante que ustedes eso lo planteen en el desarrollo. Y ustedes pueden indicar el contenido de materia seca según los autores. Algunos autores indican que es el 24, y ahí citarán a lo que dicen el 24, mientras que otros autores dan un valor diferente, ¿sí? Como el 50%. ¿Sí? Cuando el valor es similar, ustedes pueden hablar de complementación. Ustedes, si uno dice 24, otro dice 26, ustedes pueden decir el valor de la materia seca está entre 24 y 26, y ahí citarán a esos dos autores que dieron esos valores parecidos. Pero cuando sea algo muy diferente, tienen que indicarlo eso en el desarrollo. Justamente tienen que indicar esto, las diferentes visiones de los autores. Entonces no lo descarten. Si encuentran otra, dicen, no, por esto dice una cosa diferente, no, esa dejala. No, utilícenla, y lo que están haciendo es esto, consultando las fuentes. Eso es lo que le va a suceder siempre, le digo, como estudiantes y como profesionales cuando hablamos de lo que es la lectura crítica del material, ¿sí? Es ver esto, es pensar, están diciendo lo mismo, no, ¿por qué? ¿Cuál será más verdadero? ¿Cuál estará más cerca de la verdad? ¿Cuál es que no tenemos verdades absolutas en el conocimiento científico? ¿Sí? Por lo menos sabemos que esto tiene una cierta noción de verdad. Así que es muy importante esto, ¿sí? Por lo tanto, por eso pedimos que haya por lo menos, dos fuentes bibliográficas diferentes para tratar cada aspecto de esos que después van a comparar. Por eso ustedes pueden haber recibido el trabajo para corregir diciendo no puede basarse en una sola fuente bibliográfica. Es cierto, muchas veces se encuentran bibliografía que tiene un montón de información. Bueno, la pueden usar en todos los ítems, pero necesitan complementarlo, ¿sí? O confrontarlo con otras fuentes bibliográficas, ¿sí? Como está el dibujito este, que hay opiniones que tienen puntos en común y otros puntos. La última parte del desarrollo, como le dijimos, es el cuadro comparativo, ¿sí? Y ahí es como un poco el resumen de toda esa información que ustedes desarrollaron. Esa comparación, fíjense que va con el título que corresponde, ¿sí? Con el mismo orden de jerarquía que fue introducción y los temas que estuvieron trabajando, que estuvieron desarrollando. Un pequeño párrafo que indique qué van a comparar. Acá dice los aspectos desarrollados del proceso de elaboración y calidad nutricional se resumen en el cuadro 1. Acá están mencionando el cuadro. Y después tienen el cuadro. El cuadro, fíjense, está numerado, dice cuadro 1, porque no hubo un cuadro anterior. Tiene título propio, ¿sí? Características del silaje, de maíz y de alfalfa. Y fíjense que esto está en el mismo orden que en el desarrollo. Ustedes cuando trataron por ahí aspectos, digamos, aspectos generales que eran estos tres. Después decía materia seca, digestibilidad y proteína, en el mismo orden aquí. Y primero silaje de maíz, que fue el primero que se desarrolló, y después silaje de alfalfa. Y fíjense que lo que está dentro no hay mucho texto, ¿sí? Salvo esta parte que dice sin agregados de inoculantes ni azúcares, con agregados de inoculantes de azúcares, ¿sí? Y acá, pero después el resto dan cifras nada más. Fíjense lo que dijimos, al tener varios autores, de pronto se dan rangos, no hay un solo número. De 30 a 35, de 24 a 50. Fíjense que acá habla del doble, ¿sí? Esto seguramente deben ser dos autores diferentes. Bueno, esto es lo que indican, ¿sí? Ustedes no van a hacer un ensayo para ver cuál es el contenido de materia C que tiene, ¿sí? El silaje de alfalfa. El rango, por eso lo que aclaran acá es el rango en porcentaje que tiene cada uno. No escriben acá, la materia seca del silaje de alfalfa está entre 30 y 35. No, ponen directamente el numerito, porque eso es un cuadro. Uno lo que tiene que hacer cuando mira el cuadro es poder ver rápidamente la comparación. Si hay mucho texto escrito, ¿sí? O está desordenado, no se puede ver la comparación, no se pueden ver las semejanzas y las diferencias, ¿sí? Otra cosa importante es que si ustedes arman el cuadro y acá, para no poner en un cuadro digestibilidad de materia seca, así que puede dificultar, ¿sí? La lectura del cuadro, la visión del cuadro, utiliza una abreviatura. Bueno, esa abreviatura, ¿sí? Tienen que indicarla en la parte inferior del cuadro. ¿A qué se refiere MS, DMS y PB?
Y abajo del cuadro, ¿sí? Sí o sí lo que dijimos antes, tiene que estar la fuente. Lo que iría, si esto hubiera sido copiado, tendría que ser fuente y acá tendría que estar apellido del autor y el año. En este caso, esto sí o sí es de elaboración personal, porque surge de todo lo que ustedes trabajaron en todo el desarrollo, ¿sí? Así que acá va elaboración personal, porque este sí lo hicieron ustedes. Una cosa importante, acá, lo único que tiene que estar acá es lo que han desarrollado en el trabajo. No pueden incluir datos acá que no han escrito en el trabajo, ¿sí? Y lo que ya dijimos, tienen que estar en igual orden. Fíjense que acá no están las referencias de cita de esta información, porque ustedes, ¿de dónde han sacado esto? Ya lo han dicho. Durante el desarrollo, ustedes han hecho las correspondientes referencias de cita y hay indicado de dónde han sacado cada dato. Entonces acá eso no va, la única referencia de cita que va es la fuente, que en este caso, repito, es de elaboración personal. Acá también les mostramos la plantilla para elaborar la monografía, cómo tienen lo del cuadro. Ya les incluimos el cuadro para aquellos que quizás les dificulte, nunca han usado el Word como para insertar un cuadro. El cuadro ya lo tienen, le pueden ir agregando, ¿sí?, los renglones que necesiten. Y acá no va, en realidad no va la palabra aspecto, sino que lo pusimos para que ustedes tengan referencia, ¿sí? Acá indicarán de qué se trata. Fíjense que también es un título de igual jerarquía que la introducción y los temas que trataron, por eso está con Arial 12, negrita y subrayado, ¿sí? Alineación a la izquierda. Después hay un pequeño párrafo que acá resumimos, ¿sí? Ustedes tendrán que indicar cuáles son los aspectos que van a comparar de estos dos temas. O sea, está un pequeño párrafo donde está mencionado el cuadro, el número de cuadro con su título, el cuadro, ustedes acá tienen que indicar todos esos datos, ¿sí?, puntuales y resumidos de lo que han desarrollado, y abajo fuente, elaboración personal. Y por último, como parte, porque después tenemos la bibliografía que la vamos a ver en otro módulo, la conclusión. En la conclusión, ¿qué hacen? Se concluye sobre el objetivo del trabajo. Es como un resumen del cuadro comparativo. Ustedes en el resumen, ustedes acá en el cuadro presentan toda la información. En la conclusión, tienen que decir, bueno, ¿qué cosas de estas que compararon y que vemos acá son semejantes y cuáles son diferentes? ¿Sí? Entonces ahí hacen una breve descripción de esas semejanzas y diferencias, ¿sí? Acá no deben incluir las citas de las fuentes porque, repito, ustedes esa información que está ahí ya la han desarrollado y ya la han citado, ¿sí? Y en la conclusión no tienen que aportar datos nuevos o que no estén desarrollados en el trabajo. Muchas veces se cae en la tentación de decir, después que hablaron, por ejemplo, de instalaciones, de que detallaron las instalaciones, en la conclusión terminan diciendo que la producción A es más rentable o más económica que la B. ¿Por qué? Porque de pronto una necesita un montón de implementos y la otra no. Pero en realidad, si ustedes no trataron la rentabilidad o la parte económica en el desarrollo, no pueden indicar eso en la conclusión. En la conclusión se tienen que remitir tan solo a lo que está en el cuadro comparativo, ¿sí? Acá tenemos también la plantilla, fíjense lo mismo, ¿eh? Como la jerarquía del título, con qué fuente, y el texto de igual manera. Fíjense que acá le ponemos de la comparación realizada, surge que hay son similares en esto y se diferencian en esto. Acá tenemos el ejemplo de la conclusión del mismo trabajo final de investigación con formato de monografía que tienen de ejemplo en la ficha complementaria. No lo vamos a leer, pero fíjense, yo les marqué acá en rojo como para que se den cuenta qué es lo que se escribe. Difieren en el proceso, ¿sí? Diferencias en calidad nutricional. Mientras que está hablando de uno y otro, si están comparando. Acá dice que el tamaño aplicado también es diferente. Otra diferencia a destacar, o sea, lo que están haciendo es poner acá en palabras estas cosas que surgen si ustedes no conocen del tema y miran esto, ustedes dicen, ah, esto es sin y esto es con. Ahí tenemos una diferencia. Entonces, hay una diferencia al momento, el momento de pensar si se le agrega aditivos o no al silo. Unos lo llevan, otros no.
¿Qué pasa con la materia seca? Esta está en un rango más chico, esta tiene un rango mayor, aparentemente, ¿sí? Esta, fíjense esto, este 7, acá hay un rango que no llega a 10, mientras que el de alfalfa, de 10 a 14, estamos viendo que es por lo menos un 50% mayor. Bueno, esas cosas que estamos viendo acá es la que se desarrollan después en esta conclusión. ¿Ven? Acá dice, son ligeramente más altos, tal cosa es mayor, la diferencia es esto. Tienen que poner en palabras esas semejanzas y diferencias que surgen del cuadro comparativo. Se tienen que decir cuáles son. O sea, no pueden decir, el aspecto tal es diferente en A y B. Bueno, pero ¿por qué es diferente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Por eso la conclusión tiene un breve desarrollo, no se los indica si son iguales. ¿Sí? Bueno, como vimos, estuvimos viendo toda esta coherencia, ¿sí?, entre el título, cómo plantean el objetivo, cómo realizan el desarrollo y cómo terminan el trabajo con la conclusión. Con esto damos por terminado el módulo 2. En el próximo módulo, que es el módulo 3, vamos a entrar a ver lo que es el análisis crítico, la redacción. Vamos a ver los aspectos gramaticales que tenemos que tener en cuenta cuando se van escribiendo los contenidos, cómo se va ordenando la exposición. Esto ya vimos algo de comparación y complementación de información recopilada, ya hoy estuvimos viendo algo, quizás lo podamos ahondar en el módulo 3, y en el módulo 4 vamos a ver el formato de los trabajos escritos, vamos a entrar un poco más a ver en estructura, cuáles son los paratextos que entran en este trabajo con formato de monografía, repasamos un poco de tipografía, cómo se incluyen las tablas, cuadros y figuras, aunque ya hoy vimos algo con esto del cuadro comparativo. Incluiría como referencias de cita y bibliografía, ya vimos referencias de citas hoy, vamos a retomarla en el módulo 4 y vamos a ver bien cómo se escriben las referencias bibliográficas, ¿sí? Eso en el próximo módulo. Así que, bien, por ahora, esto es todo del módulo